Licenciada Roxana Bacci, psicóloga con orientación cognitivo-conductual, tratamientos para ansiedad, depresión, crisis de pareja, adicciones, violencia de género. Para más información, Instagram @Roxana_Bacci. Pero claro que sí, estamos en comunicación. Decía yo hace un ratito largo que no la estamos escuchando y por suerte tenemos el placer de volver a escuchar sus consejos profesionales en psicología. Es la licenciada Roxana Bacci, quien es psicóloga y es docente también. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Jorge, tanto tiempo. Pero me había olvidado el tono de su voz. ¿Cómo anda? Bueno, ¿cómo andan todos en la radio? Muy buenos días para todos. Buen día a vos, Jorge. Sí, la verdad que ha sido un año muy convulsionado. Sí. El primer año sin interrupciones de post-cuarentena, post-pandemia, y este ha sido el primer año que hemos tenido los argentinos que no tenemos ningún tipo de interrupción y hemos tenido que continuar con nuestras labores como si nada hubiera pasado, y pasó de todo. Pasó de todo. Y esto lo hablábamos, Roxana, al principio, antes de la pandemia, durante la pandemia sobre todo, el tema de la pandemia de la salud mental, que se está notando muchísimo, y vos lo sabés mejor que yo como profesional de la salud mental, que está habiendo un montón de crisis nuevas generadas por esta cuestión y exacerbadas también, ¿no? Sí, realmente la clínica de hoy es una clínica post-pandemia en donde hay muchísimo estrés acumulado, estrés crónico, porque han sido 2 años de una complejidad a nivel de la salud muy importante. Por supuesto, cuando hablo de la salud, no hablamos de salud, sino hablamos de salud mental. Esto es un todo, esto hay que... ya estamos asimilando, yo creo que luego de la pandemia muchísimo más, esta concepción del ser humano donde la salud implica la salud mental, y sin salud mental no hay salud. Y en este sentido, bueno, la pandemia nos colocó en una situación de crisis sostenida durante 2 años, una crisis muy compleja, con una incertidumbre, con un nivel, la curva de incertidumbre más grande que hemos atravesado en los últimos tiempos. Sí. Y la cuestión del estrés en un estadio de cronicidad, con unos niveles de cortisol en sangre muy elevados, en una fase de agotamiento. El estrés tiene 3 fases: la fase de alarma, que es la inicial, la fase de la resistencia, que es donde se redistribuyen los recursos energéticos de la persona para salir adelante de esa situación estresante que genera una respuesta en el organismo, y después está la fase de agotamiento, donde los recursos ya no alcanzan y el desbalance es realmente muy complejo. La clínica presenta pacientes con estrés del tipo distrés, ¿no? Que es el estrés malo o el estrés crónico, donde, bueno, hay mucho agotamiento mental, mucho cortisol en sangre, como les decía, y un desbalance a nivel energético muy profundo. Pero que esto no está dado solamente, ya cierro con esta idea, esto no está dado solamente con la cuestión de la incertidumbre que se nos presentó a lo largo de todos estos años, el cambio de ritmo profundo que tuvimos un cambio de ritmo grande que ahora se vuelve a presentar el mismo ritmo, el ritmo que teníamos en otros tiempos, y con un agotamiento muy profundo, ¿no es cierto? Sí, yo recuerdo que vos has mencionado muchísimas veces la palabra incertidumbre y no creo que se haya ido por completo esa palabra, sobre todo por crisis política sumado a, en los últimos días, que se está volviendo a hablar de aumentos de casos de COVID y alguno que otro tira ahí de manera irresponsable en algún medio de comunicación si se viene algún tipo de restricción. La verdad que no salimos, el corazón no da para mucho más. Es comprensible, claro, sí, yo estoy al tanto de todo esto que mencionás.
En primer lugar, crisis política, esto es histórico. Sí. No tengo un recuerdo en toda el año que viene cumplo 50 años y realmente yo no recuerdo, desde que tengo conciencia, que no se viva en este país crisis política, crisis financiera, crisis por inflación. Eso bueno, ya te lo digo como profesor de historia hace 100 años de esto. Claro. Ni vos ni yo. Claro, esto ya es parte de la cultura, de lo que tiene que ver con la cultura y con lo que tiene que lidiar un argentino. Yo recuerdo un profesor de la universidad en la etapa de posgrado que decía, los argentinos deberíamos habernos adaptado a esta cuestión de tantos movimientos y ser expertos en manejar la incertidumbre. Claro. Exactamente, que de por sí la vida es incierta, y esto lo decía Beck, el padre de la psicología cognitiva. Debemos aprender a manejar la incertidumbre porque es parte de la vida, no es un castigo que tenemos los argentinos, es parte de la vida aprender a tolerar la incertidumbre. ¿Qué sucedió con la pandemia y las restricciones? ¿Qué sucede con la inflación y los procesos políticos tan abrumadores que nos toca vivir? Tenemos que aprender a entender que es parte de la condición humana convivir con la incertidumbre. Esto es así. La tendencia de la mente es salir de esa zona de incomodidad que implica la incertidumbre y tratar de encontrar alguna zona de confort, algún momento de estabilidad. Pero es parte de la vida y hay que aprender a sobrellevarlo. No obstante, hay una resistencia por parte del pueblo argentino a comprender que siempre vivió en la incertidumbre y que deberíamos ser expertos, como decía este profesor de la universidad. Claro. Deberíamos ser expertos ya en manejar. Todo es incierto acá. Todo nunca se sabe qué va a pasar. Siempre es difícil la planificación, siempre es difícil la organización. A nivel de las funciones ejecutivas, vivimos, que son las que nos permiten, que dependen del lóbulo prefrontal, que es del lóbulo frontal, que es el éxito de la evolución, que los permite ser en el mundo e interactuar con las personas, organizar, planificar, resolver problemas. Deberíamos estar absolutamente entrenados para esto. Por supuesto que esto que estoy diciendo es una parte de un todo. Hay 1.000.000 de variables más que intervienen. Pero esto ha sido muy incierto, sigue siendo incierto, y tenemos que entender que es así la vida. Ahora, esto no quiere decir que no haya tenido no estoy diciendo que no haya tenido gravedad la incertidumbre compleja por la que atravesamos estos 2 años y que, como bien vos decís, parece que se está filtrando por abajo de la puerta, de nuevo. Sí, lamentablemente, ¿no? Sí. Ahora, hay que aprender de las experiencias, hay que aprender, porque la vida es aprendizaje, no es otra cosa más que aprendizaje. Bueno, sí, totalmente, claramente de acuerdo. No es la misma incertidumbre en Finlandia o el estrés en Finlandia que en la Argentina. Exactamente, ese es el punto. Bueno, y debería venir en los genes, sí, yo concuerdo con vos, debería venir ya en nuestra genética esa adaptación, pero no hay caso. No, el punto es que la mente se incomoda. Se aprende en la incomodidad, pero en ese punto, los argentinos pareciera que no podemos conectar con ese proceso, porque es en la incomodidad donde el ser humano aprende. Y hemos tenido la oportunidad, vivimos año a año, desgastándonos, obviamente, atravesando procesos incómodos que nos viéndolo desde esta perspectiva, nos habilitarían a aprender y a poder protegernos y a poder, no todos tienen las mismas posibilidades, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, esto es importante saberlo. ¿La neuroplasticidad tiene que ver con esto? Claro, la neuroplasticidad nos permite nuevos aprendizajes, claramente. Es el proceso en el cual se regenera al nivel del sistema nervioso central las neuronas y permite una mejor sinapsis y permite una adaptabilidad al medio
Ujú. y los mejores y más nutridos procesos de aprendizaje, claramente. Ahora, Roxana, como decías vos al principio, en la clínica, en el día a día, tus pacientes, más allá de que cada uno puede tener patologías o circunstancias diversas, el estrés es como que un factor denominador, ¿no? O las nuevas consultas, digo yo, vienen con este paquete, este bagaje, ¿no? Actual. Eh, sí, digamos que la vedette, y este es un término viejo que denuncia la edad que tengo, ¿no? Pero sí, No, la vedette en la clínica es personas en la fase 3 de estrés, como les decía, en una fase de agotamiento, muy cansados, con muchas variables, con muchos frentes al cual hay que darle batalla, por decirlo de alguna manera, y sin recursos y sin energía, aparte de las comorbilidades que acompañan los procesos de estrés que tienen que ver con las patologías asociadas propias de las estructuras de cada paciente. Entonces sí, es una clínica casi de la urgencia, en donde los pacientes están sumamente confundidos, y ujú, esto sucede en la fase 3 del estrés. Esto sucede donde no, vuelvo a decir, los recursos o las funciones psíquicas superiores y las funciones ejecutivas, como les contaba antes, no están optimizadas debido al exceso de cortisol que genera este distrés que les estaba contando, y no hay muy pocas posibilidades de, bueno, poder relajar y decir, estos son los recursos que tengo, cómo voy a afrontar las circunstancias que se me presentan por delante. Mucho ujú. cansancio, Sí, como para sintetizar, un poco la idea es, la gente está muy cansada. En mi sí. clínica lo que yo propongo es ayudarlos a comprender que no solamente las dificultades tienen que ver con su entorno más íntimo, con su entorno familiar, sino que hay procesos culturales que atraviesan al paciente y procesos ambientales como el tema del COVID-19, que bueno, que nos atravesó a todos. Entonces, aprender a manejar esas dificultades, no solamente lo que te pasa con tu papá, tu mamá, tu novio o tu hijo, sino la multiplicidad de variables que nos atraviesan como seres humanos, y lo dificultoso que implica estar parados en el aquí y ahora y en el tiempo presente con cierta estabilidad psicoemocional. No Ujú. es fácil. No, bueno, justo me sacaste la palabra de la boca. No es fácil, pero justamente son ustedes, los estudiosos de la salud mental, quienes nos pueden dar esas herramientas que nosotros desconocemos que las tenemos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, a nivel de la salud mental es reconocer las fortalezas y debilidades y hacernos cargo y comprometernos con nuestro bienestar emocional. Porque entendamos, Jorge, que esta es una frase que puede generar cierta controversia, cierta disonancia, pero estar bien es una decisión. Entonces, cada Sí, paciente, sí, estar bien sí. es una decisión. Cada paciente que se sienta adelante y viene con su problemática, con su conflictiva, está decidiendo ir por el camino del bienestar. En el proceso terapéutico, lo que hago es acompañarlos a identificar, bueno, cuáles son las cuestiones internas que lo colocan en ese lugar de conflicto y les quita energía, y cuáles son las variables intervinientes a nivel ambiental que nos afectan muchísimo, y es lo que les estaba mencionando antes respecto de la realidad socioeconómica y de la realidad de la salud a nivel mundial. Sí, me hiciste acordar hace un ratito cuando decíamos que estábamos agotados, cansados, y muchas veces uno dice, pero a ver, no estoy cansado físicamente, mentalmente cansado, y me repercute en todo el cuerpo, me deja como flojo estar, Exactamente. ¿no? Exactamente, porque es un cansancio acumulado, es un cansancio que se vincula a todo lo que venimos hablando, a una fase 3 de agotamiento, el tener que enfrentar, dar cuenta de un montón de frentes abiertos, lo social, lo político, lo económico, lo familiar, los chicos, las compras, la inflación.
No, La inflación bueno, es un miembro más de tu familia. no, es increíble. Yo me río para no llorar, pero O sea, sí, sí. tenés que aprender a vivir con el proceso inflacionario, no poder planificar. Cansado de haber estado 2 años asustado de si te ibas a morir, si no te ibas a morir. Ahora, si te van a dar una nueva vacuna, tenés que tener cuidado que el link que te manden para la nueva vacuna no sea un bot que te chupe los datos y te roben la plata por el teléfono. No, no sé, es imposible. Sí, Son sí. un montón de variables intervinientes que hacen a que la calidad de vida de la persona sea cada vez más difícil de lograr. Por eso los pacientes llegan y dicen, no puedo más, Sí, no sé por bueno, dónde empezar. ¿Cuáles son los recursos que proponemos desde la psicoterapia y desde el enfoque, por supuesto, cognitivo-conductual? Tiempo al aire libre, tiempo en la naturaleza, aparte de las técnicas específicas para combatir trastornos de ansiedad, depresión y cualquier otra patología asociada, ¿no? justo te iba a comentar el cambio de hábitos, ¿no? Hábitos saludables que implican con dormir la cantidad de horas necesarias, no fumar, salir al aire libre, estar en contacto con la naturaleza, mindfulness, señores, mindfulness como una herramienta para dejar de pensar. Pensar de más hace daño. Ah, Roxy, no pensé, vos das mindfulness también. Sí, yo me dedico también a dar Ah, bueno, es lindo, es relativamente moderna esta técnica, ¿o no? ¿O sí, no? no tanto, en los últimos años se ha escuchado un montón, pero bueno, tiene la epistemología del mindfulness, las raíces filosóficas del mindfulness son del budismo y de filosofías orientales, ¿no? Que Ujú. implica conciencia plena en el tiempo presente. A ver, los argentinos estamos todo el tiempo pensando, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar Sí, mañana? ¿Y qué va a pasar mañana? Y que la inflación, y que no voy a poder hacer esto, y que no. Eso es muy desgastante y muy abrasivo para la mente humana. sí, Mindfulness es conciencia plena en el tiempo presente y en el aquí y ahora. Es sí. una herramienta muy sabia para ayudar a combatir los procesos de ansiedad con el que llegan los pacientes. Y Ujú. relajaciones, respiraciones guiadas, meditaciones, todas cuestiones muy simples ligadas a la estabilidad y a poder, sería el acto mayor, sería poder liberar la mente de la sobrecarga de pensamientos que hace que la calidad de vida de las personas sea no sea, no me sale la palabra, quiero decir, que no esté en condiciones Sí, 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 se entiende perfectamente. No, no, la verdad que todo lo que decís de coincido. calidad, eso quería decir, no me Ah, salía la palabra. Un estar en el mundo, un discurrir en la vida con calidad, ¿no? Con bienestar. Entonces, trabajamos hace mucho, pero en los últimos tiempos es mucha conciencia respecto de la importancia que tiene la calidad de vida, y esto tiene que ver con un equilibrio, con una homeostasis entre lo orgánico y lo mental. ujú, totalmente. Bueno, pero ustedes, los profesionales de la salud mental, no se puede, los profesionales de la salud se pueden quejar porque ganan muy bien. O sea que la plata para ustedes no es un problema, no es un problema. La No, verdad, no es tan así, es m- muchísimo trabajo, menos pero mal que lo tomás en broma porque junto con los pobres residentes y psicólogos, kinesiólogos y todos los que están en la función pública la están pasando bastante mal, ¿eh? De héroes a eso, villanos. eso es increíble, yo me voy a meter en un tema que puede generar controversia, pero No, no puedo creer, no puedo creer que se van a gloriar a 22 jugadores en una cancha con todo lo que implica el fútbol en la República Argentina, que lo entiendo, lo valoro, lo respeto, quiero que ganen y demás, y que en el mientras tanto estén profesionales de la salud física y de la salud mental cobrando menos que una empleada doméstica. Esas son cosas que pasan acá exactamente. y son cosas que llevan años de militancia y que no se puede erradicar. Hay que Ujú. seguir militando en ese punto. Sí, Es sí. imposible entender que un jugador de fútbol tenga más peso que un médico que te salvó la vida en cuarentena. No sé, yo no lo puedo entender. Eh, ¿Cómo no hay respeto
por eso, como no hay un día nacional por quienes trabajaron en el contexto de la pandemia. Sí, sí, lo hablamos hace poquito con los médicos residentes y justamente planteábamos esto, de que con todo el respeto que merece una empleada doméstica, están cobrando entre promedio 1.000 pesos la hora, supongamos, un peso más, peso menos, Sí. y entre 300 y 400 la hora un profesional de la salud, lo cual no resiste ningún análisis. No resiste ninguna, por supuesto que con todo el respeto, las trabajadoras que acompañan a las personas, a la gente que tiene que trabajar todo el día y necesita que le den una mano en la casa, tienen un peso, un valor impresionante, pero no es posible pensar que un médico recién recibido esté ganando 300 pesos la hora y que trabaje 40, haga guardias de 40. El destrato y el maltrato por el que pasan los residentes de los hospitales es avergonzante. Y eso tiene que ver con políticas públicas. Totalmente. Licenciada Roxana Bacci, un placer, no se me escape, la voy a seguir correteando dentro de sus tiempos laborales, que sabemos que son muchos, así que, bueno, para mí siempre es un placer poder conversar con vos. Un encanto poder hablar contigo, te agradezco mucho el llamado y bueno, muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Un besote grande, Roxana. Ahí estuvo con nosotros nuestra queridísima columnista en psicología, la licenciada Roxana Bacci, siempre tan real y responsable en sus alocuciones, lo cual coincido, por supuesto, totalmente.